Bueno, en este vídeo no he puesto es que no sé realmente qué poner, una bufanda o algo. Os voy a hablar de dos cosas. Una es lo que se llama el efecto wind chill o bien llamada temperatura de sensación, y de la temperatura de bochorno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Todos sabemos que cuando vamos al campo hay que tener mucho cuidado con las predicciones meteorológicas, porque en nada te puede cambiar el tiempo. Puedes irte con un día de sol y llegar a la montaña y en nada ponerse a diluviar o bueno, o nevar o lo que sea. Entonces hay que tener muy presente. Hay una cosa, y es que vamos ya entrando en el tema del wind chill, o el winchi, como hay gente que le dice el wind chill, es la combinación entre la temperatura ambiente y el viento. Lo que quiere decir, pero esto se da en ambientes fríos. En ambientes cálidos es la temperatura de bochorno, o con respecto al calor. Entonces, con respecto al frío es lo que se llama eso, temperatura de sensación. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que a una temperatura determinada, a una temperatura fría determinada, a mayor velocidad del viento, mayor sensación de frío, o sea, todo se traduce en mayor frío. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque la combinación entre el frío y el viento nos puede exponer a temperaturas que en nada de tiempo nos pueden producir la muerte. No estamos hablando de una sensación que tengamos más fresco, no, nos pueden producir la muerte. ¿De acuerdo? Veréis, vamos a ver a una temperatura. Vamos a poner un ejemplo. Voy a coger otro rotulador rojito y mirad, por ejemplo, vamos a ponernos a una temperatura de 10 grados centígrados. A una temperatura de 10 grados centígrados, si no hay viento, son 10 grados centígrados. Ahora, si el viento, por ejemplo, sube a una velocidad, estamos hablando en kilómetros por hora, entre 11 y 18 kilómetros por hora, la temperatura, que eran 10 grados centígrados, ojito, la temperatura de 10 grados centígrados pasaría a 5 grados. Ha bajado a la mitad. Pero es que si aumenta el viento, aproximadamente entre 30, aumenta la velocidad del viento entre 30 35 kilómetros por hora, la temperatura de 10 grados centígrados pasaría a 0 grados centígrados. Perdón, que lo estoy poniendo torcido. Pasaría a 0 grados centígrados. Eso así por encima. Hay unas tablas que podéis encontrarlas en internet. Yo he puesto esto como ejemplo, ¿de acuerdo? Pero es conveniente que busquéis esas tablas y que las veáis. Porque, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Em, a 0 grados no es muy, o sea, no penséis que bajar a 0 grados en la montaña es una cosa que realmente eso nunca va a pasar. No os penséis eso. Es que si vosotros estáis, o sea, si vosotros os encontráis a 0 grados y vamos a 11, 18, o sea, entre 11 y 18 kilómetros por hora, la temperatura bajaría a menos 5 grados, entre 11 y 18. ¿De acuerdo? O sea que es que bajaría tela, ¿eh? Y ya a menos 5 grados aquí a uno se le congela hasta el alma. Y si no tenéis un saco en condiciones, no lleváis ropa de abrigo, esto os va a hacer pasar un ratillo un poco desagradable, ¿eh? Y ahora, volviendo, si tenemos esos 0 grados centígrados y ahora nos vamos a 30, sí, 30-35, pues la temperatura bajaría a menos 12, 13 grados. Pasaría entre menos 12 y 13 grados centígrados. De 0 grados y a una velocidad esto de 30-35 kilómetros por hora. O sea que tenéis que tener mucho cuidado con esto,
Porque vosotros salís en un día que no hace frío y, y estáis subiendo una montaña y ahora cuando pasáis al otro lado de la montaña os pega un rachón de viento y a lo mejor habéis salido a 2 3 grados, que no es tampoco, o por encima de 5 grados, que bueno, que tampoco es mucho, o sea que tampoco es muy poco encontrar eso en una montaña. Pasáis al otro lado de la montaña, os encontráis con frío y baja la temperatura un montón y no lleváis ropa de abrigo y os la estáis jugando, ¿eh? Además, a temperaturas, mm, ¿qué os digo yo? A -2 grados ya empieza a ser peligroso. Y ya si bajamos a temperaturas de -10 -15, eso compromete la vida, ¿eh? Y ya, hombre, temperaturas de que no es tampoco muy extraño, porque yo he estado en la nieve, en montaña con nieve, con ventisca, y ahí la temperatura baja una burrada. Así que tener mucho cuidado con el efecto wind chill. Estudiarlo bien, leerlo, buscar las tablas, ser consciente de las condiciones meteorológicas. De acuerdo que todo eso puede ser peligroso y tenéis que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir que a una temperatura determinada, si aumenta la velocidad del viento, disminuye esa temperatura. Siempre y cuando sean, o sea, una temperatura fría, por debajo de 10 grados. A mayor velocidad del viento, menor sensación térmica. Más frío. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que es la temperatura de bochorno. Vamos a ver, mirad, la temperatura de bochorno es que lo que viene a decir es más o menos lo del efecto wind chill, pero con calor. Nosotros enfriamos nuestro cuerpo, o sea, nosotros con el sudor extraemos el calor del cuerpo por medio de la evaporación y entonces lo que conseguimos es sacar calor del cuerpo y enfriar un poquito el cuerpo, en el caso de que haya mucho calor. El problema es que si la temperatura aumenta y la humedad relativa también aumenta, a mayor temperatura y mayor humedad relativa, el el sudor se va a evaporar más deprisa. Y entonces la temperatura va a ser mayor. Al ser mayor la temperatura, veréis, vamos a aplicarlo. Antes de meternos en el cuerpo, vamos a explicar que a mayor temperatura y mayor humedad relativa, la temperatura va a ser mayor. O sea, a una temperatura determinada aumenta la humedad relativa, la temperatura es mayor. Entonces, lo que quiere decir a nivel del cuerpo es que si nosotros necesitamos evaporar el sudor para sacar el calor del cuerpo, para enfriar el cuerpo, si nosotros sudamos y rápidamente ese sudor se va a evaporar porque aumenta mucho la temperatura, evidentemente necesitamos sudar más. Y eso es muy peligroso también. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo. Un ejemplito así como así. Vamos a ir a una temperatura de, ¿qué os digo yo? 30 grados. A 30 grados centígrados, por ejemplo. Vamos a ver. Si la humedad relativa es del 50%, vamos a ponerle, sí, al 50% más o menos, pues, o sea, una, eh, una humedad relativa del 50%, pues la temperatura de bochorno serían 31 grados. Pero esto no es tampoco tanto, ¿eh? Esto os vayáis a creer que esto es una cosa que decir, 50%, no, no. Pero es que normalmente a 30 grados y en un día de, por ejemplo, de estos de terrat, que hace mucho calor, lo que sea, la temperatura está por encima, o sea, la temperatura de humedad relativa está por encima del 90%. Bueno, pues nos vamos a ir al 90%, ¿vale? A 30 grados centígrados, a 30 grados centígrados. Y a un 90% de humedad relativa, la temperatura de bochorno es de 37 grados centígrados. ¿Mm? Nos vamos a irnos a 35 grados. A 35 grados centígrados. ¿De acuerdo? Pues a 35 grados centígrados, si la humedad relativa
es del 80%, ¿m? La temperatura o la sensación de bochorno, la temperatura de bochorno está por los 55 grados. Esto es tela, tela, si os pillan montaña, ¿eh? Esto es tan peligroso es esto, con frío, como esto, porque te da un golpe de calor y te quedas en la montaña. Y aquí es lo que se llama la muerte dulce. Así que, ojo, mucho cuidado. Como yo siempre digo, dos cositas. A la montaña hay que respetarla. Y la segunda y más importante, uno no se abriga porque tiene frío. Uno se abriga para no tener frío. En la montaña siempre es así. Abrígate para no tener frío. No porque tengas frío. Si tú tienes frío, ya la cosa no va bien. Entonces, bueno, pues simplemente este vídeo es bueno, todas estas cosas con sus tablas y todo eso, es una pena, ¿eh? Os digo la verdad, es una pena porque todo esto con las tablas, con un montón de información lo tenía en mi librito, es que lo digo, porque yo hace un montón de tiempo empecé a hacer un libro y tenía todo esto recogido a lo mejor eran bocetos, eran cosas, eran fotocopias, todo lo que quieras, pero lo tenía todo recogido en mi librito. Y ahora pues de cosas que me acuerdo, de algún apuntillo que tengo por ahí, lo que sea. Entonces tan importante es saber respetar el frío como saber respetar el calor. Mucho cuidado a cuando baja la temperatura y el viento, como a cuando sube la temperatura y sube la humedad relativa. ¿De acuerdo? Entonces nada, espero que este vídeo pues os haya gustado. Este vídeo es más teoría que otra cosa. Y nada, bueno, pues seguimos haciendo más vídeos, ¿vale? Venga, hasta otro.